Welcome to the Amner Martinez Podcast, a Des Moines, Iowa local-centric podcast. Since 2019, I've had the privilege and honor to speak with local politicians, chefs, musicians, athletes, authors, and more. In the 2025 season, we want you to walk away from this podcast knowing our local people in a different light and seeing them from different angles than you're used to. So stick around for interesting conversations. Aquí estoy con el doctor Héctor Marcano. Marcano. Sí. Héctor Marcano. Venezolano. Correcto, venezolano. Y eres nuevo aquí en Des Moines, Iowa. Correcto. Y pues queremos conocerte más. Nos conocimos hace un mes, algo así. Sí, más o menos. Y a mí siempre me ha gustado platicar con gente interesante, con trabajos interesantes. Y pues tú eres un cirujano plástico. Correcto. Cuéntanos un poquito de ti y qué es lo que haces y qué te trajo aquí a Iowa. Seguro. Bueno, primero te quiero agradecer a ti y a Laura ahí que están detrás de cámaras en el equipo por la invitación aquí a tu podcast. Mi hermana Vanessa me ha comentado mucho acerca de este podcast y de verdad que para mí es un placer y un honor porque es la primera vez que de hecho estoy en un podcast. Okay. Y gracias a ti y por la invitación. Sí, originalmente soy de Venezuela. Obviamente nací, crecí allá, estudié medicina en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad más grande, por decirlo así, del país, y fue a la escuela de medicina allá. Pero desde que yo estaba en la escuela de medicina, siempre me interesó la idea de venir a estudiar, a entrenarme, por decirlo así, en el posgrado. Después que uno se gradúa de médico, uno tiene que hacer una especialidad. Siempre me interesó venirme para acá, para los Estados Unidos. Yo siempre, bueno, no siempre, pero desde que era pequeño, desde que era adolescente, mi familia nos traía acá a Estados Unidos para vacacionar. Es decir, el famoso Disney World, ir en Orlando. Teníamos amigos y familiares en otros estados, como en Virginia, en Washington, D.C., en Texas. Entonces, desde adolescente que me expuse a la cultura americana, me interesó el país. Entonces, una vez que me graduó de médico, me vengo para acá, para los Estados Unidos, para hacer mis especialidades en cirugía general. Yo hice primero cirugía general en Detroit, en Michigan, y después que hice esa especialidad, quise hacer la subespecialidad en cirugía plástica, y la hice en la Universidad de Mississippi, en la famosa Ole Miss. Ole Miss. Y de verdad me siento muy orgulloso y agradecido a Dios, al universo y a la facultad de la Universidad de Mississippi, porque yo fue el primer latino que se graduó en la historia del programa de cirugía plástica de la Universidad de Mississippi. Yo soy el primer latino que se graduó en ese posgrado. Entonces, como han cambiado los tiempos, pues. Sí. Entonces, de verdad que eso me llena de orgullo. Siempre, desde pequeño, ¿por qué me involucré en medicina? Bueno, te puedo decir que mi papá era cirujano plástico. Okay. Pero él nunca me presionó a que tienes que estudiar medicina. Mi mamá es abogado. Ella tampoco me presionó que tienes que ser abogado, nada por el estilo, sino que hubo un incidente particular familiar donde un familiar tuvo un problema médico y yo era un adolescente. Y ese evento, donde mi papá y mi tío es médico también, él es médico oncólogo, prestaron atención médica a este familiar. Estaban haciendo así como resucitación cardiopulmonar, CPR, y yo vi eso, lo que estaba, porque eso ocurrió en una fiesta familiar, y yo vi cómo ellos estaban tratando de salvar a este familiar, y eso me marcó profundamente, porque yo estaba impotente viendo lo que estaba pasando.
delante de mí y entonces vi cómo ellos estaban tratando de salvar a esta persona que era... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía como 14 años, una cosa así, y eso me marcó profundamente. Y yo dije, desde ese día, yo dije, yo quiero ser médico, quiero saber cómo salvar la vida a una persona y cómo mejorarle la salud, la vida a una persona. Entonces ese evento me marcó muchísimo y dije, yo quiero ser médico. Entonces, luego en la escuela de medicina uno es expuesto a diferentes especialidades. Cuando estás en la escuela de medicina, pediatría, ginecobstetricia, cirugía, obviamente, psiquiatría. Entonces, a mí siempre me gustó el enfoque de los cirujanos, que los cirujanos trabajan en el espacio. Pues, si, por ejemplo, una persona tiene apendicitis, va al abdomen, le quitas el apéndice y curas a la persona. Okay. Entonces, hay esa sensación de gratificación inmediata, pues, porque estás trabajando con tus manos. A mí me gusta siempre, desde que era pequeño, creo que lo estábamos comentando antes de iniciar el podcast, de armar cosas. Uno de mis juguetes favoritos cuando yo era niño era armar esos avioncitos a escala. Entonces que uno armaba el avioncito siguiendo unas instrucciones y lo pintaba. Entonces, en cirugía uno trabaja mucho con las manos armando, reparando cosas. Entonces eso es el punto es más práctico entonces en una forma, ¿verdad? Es más práctico porque exacto, porque hay un diagnóstico, por ejemplo, como te comenté, por ejemplo, una apendicitis aguda, operas a la persona, la curas. Por ejemplo, una persona tiene un cáncer, suponte un cáncer de seno, y haces la mastectomía o le quitas el tumor y curas a la persona, obviamente si es un estadio temprano. Y entonces luego viene el cirujano plástico y reconstruye ese seno. Entonces psicológicamente es como reconstruir algo, armar algo, y eso me recuerda a mi época cuando era niño. En vez de reconstruir el avión, estoy reconstruyendo una mama. Entonces, el punto de vista psicológico, yo creo que ese hace clic en mi mente. Y eso es la parte que a mí me gusta de cirugía plástica, que yo pienso que es único ese campo, porque no solamente tú trabajas en el cuerpo de la persona, sino también que trabajas en la mente, por decirlo así, de la persona. Porque, por ejemplo, si tienes un paciente, un niño que ha nacido con una anomalía congénita, por ejemplo, un paladar hendido, un labio leporino, el cirujano plástico hace la reconstrucción, entonces ya el niño puede sonreír de una manera normal, con una sonrisa normal. Y la vida tiene que ser diferente, exacto, ¿no? Su vida va a ser diferente. Obviamente. Y, por ejemplo, una persona que ha tenido tiene un defecto adquirido por un accidente de tránsito, o un cáncer, por ejemplo, el que te dije del cáncer de mama, el cirujano plástico le puede reconstruir la mama, entonces el seno, y ya esa mujer se siente de nuevo femenina, se siente de nuevo más completa, porque antes ya había perdido los senos por el cáncer. Entonces esa parte de la cirugía plástica me llama la atención. O, por ejemplo, una persona que tiene disforia de género, y es, por ejemplo, una persona que es trans hombre. Entonces uno puede hacerle la mastectomía y eso ayudaría con esa disforia, esa ansiedad que tiene. Y lo mismo la mujer trans que tiene esa disforia, y uno haciéndole una mamoplastia de aumento le ayudaría, pues, a sentirse mejor. Y a tratar de curarle esa ansiedad, pues, de sentirse atrapado en un cuerpo diferente. Y hablábamos de eso del concepto erróneo que tiene la gente, el público, pues, o de este punto de vista de el no educado. No, un cirujano plástico uno piensa que nada más es hacer BBLs o aumentos, pero hay muchísimos... sí, hay muchas subespecialidades dentro de... Es una especialidad bastante amplia.
Y donde uno, en cirugía plástica, no, porque cirugía plástica siempre inmediatamente la enfocan a la parte cosmética, que es un campo importante de la cirugía plástica. Pero también cirugía plástica incluye cirugía reconstructiva de mama, de cáncer de seno, o reconstructiva, por ejemplo, de una persona que ha tenido un cáncer en la cara y hay que reconstruirle parte de la cara, del cuello, o por ejemplo una persona que ha tenido un accidente de tránsito severo y tiene fracturas muy importantes en las piernas y tiene una exposición de una fractura abierta donde se ve el hueso y no se puede cerrar. Entonces llaman al cirujano plástico para que movilice tejidos para que cubran esa fractura, ese hueso. Entonces la parte reconstructiva, a veces hay que usar el microscopio para hacer ese tipo de procedimientos, microcirugía. Entonces, como podrás ver, es una especialidad que no es solamente la parte cosmética, también cirugía reconstructiva, también cirugía de mano. Nosotros reparamos fracturas en las manos, en los dedos, reparamos tendones que han sido lesionados, lacerados en las manos. Uno también, nervios, uno también se encarga de reparar ese tipo de lesiones. Eso ya es cirugía ortopédica. Oh, ok. Eso es cirugía ortopédica, pero a veces los cirujanos ortopédicos nos llaman a que, por ejemplo, si hay un tendón de Aquiles expuesto a raíz de una fractura o lo que sea, entonces llaman al cirujano plástico para que cubra ese tendón que está expuesto, movilizando tejidos, o colocando tejidos especiales para cubrir el tendón. Entonces, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es para ti? ¿Cuál es la cirugía más difícil que has hecho que existe? Bueno, yo creo que las más difíciles son obviamente las cirugías reconstructivas, porque de repente hay un defecto traumático o defecto oncológico después de cáncer. El tejido ha sido de repente irradiado porque era parte del tratamiento para un cáncer. Entonces, tratar de reconstruir eso moviendo tejido ahí es técnicamente complejo. De repente hay que usar, como te comenté, un microscopio para unir arterias y venas que son como vasos sanguíneos que le dan sangre al tejido con un microscopio. Entonces, técnicamente es complicado, cirugías de bastantes horas. Entonces, ¿Cuál es la cirugía más larga que has hecho? Una cirugía para tratar de salvar una pierna. Yo me estaba entrenando allá en la Universidad de Mississippi. Había un paciente que había tenido un accidente de moto horripilante y había tenido unas fracturas abiertas de tanto la tibia como el peroné, que son los dos huesos así más grandes que están en la pierna. Entonces estaban expuestos. Ya los cirujanos ortopedas habían reparado esa fractura, pero estaba expuesto los huesos y estaban expuestos los tornillos, los clavos que le colocaron en los huesos para repararlo, porque había habido mucha pérdida de tejido, de músculo. Entonces nosotros tuvimos que quitar una parte del músculo del muslo y movilizar eso del muslo allá abajo a la pierna. Entonces hubo que hacer como una conexión con el microscopio de ese tejido, y eso fue una cirugía como de 8 horas, alta intensidad. Entonces sí, puede ser estresante. Esta carrera no es para las personas que tienes que ver sangre, huesos. Sí, tienes que, desde la escuela de medicina, esto es una carrera que en verdad tiene que gustarte a ti, tiene que apasionarte, porque son muchas horas de estudio, de sacrificio. Mientras yo me acuerdo en la universidad, mientras mis amigos que de repente estaban estudiando ingeniería estaban de fiesta, un fin de semana en la playa, mis amigos y yo que estudiamos medicina teníamos exámenes y teníamos que estudiar muchísimo. Entonces sí, es una carrera sacrificada, y todavía después de que uno se gradúa de médico, en el entrenamiento del posgrado, la especialidad, son muchas horas trabajando en el hospital, viendo pacientes, tomando guardias,
A veces uno trabaja más de 80 horas a la semana cuando te estás entrenando. Pasas a veces muchas horas sin dormir, operando. Entonces, es sacrificado, pero si a ti te gusta eso, lo disfrutas, obviamente. Y platicando un poquito en la área de cosméticos, ¿verdad? Sí. Cirugía, ¿cómo se dice? Cirugía plástica. Cirugía plástica y también cirugía cosmética, que eso ya significa que la persona se está haciendo un procedimiento para mejorar su cosmética, su parte estética, pues. Apariencia física. Belleza para mantenerla o mejorarla, por decirlo así. Y esas cirugías también, tú me preguntaste acerca de cuáles son las cirugías más complejas. Si bien la parte de cirugía reconstructiva es compleja, la parte de cirugía cosmética también es compleja, porque estás operando, es una gran responsabilidad. Porque si bien en las cirugías reconstructivas tú estás operando a una persona que ha tenido un trauma, que ha tenido un cáncer, un accidente de tránsito, una quemadura, aquí tú estás operando en una persona que está sana. Que está sana. Sí. Que lo que quiere es de repente verse mejor o mantener esa jovialidad. Entonces quieren hacerse una cirugía cosmética, por ejemplo, para revertir el efecto del tiempo. Si quieren hacer un levantamiento de cara. O, por ejemplo, tienen los senos grandes y quieren reducírselo, o tienen los senos pequeños y quieren aumentárselo. Entonces, esas son cirugías donde el margen de error es mínimo porque el paciente espera un resultado espectacular porque están sanos. Entonces, eso no es son cirugías que uno no puede subestimar porque el paciente tiene unas expectativas bastante altas y hay que tratarlo con mucho respeto. Hay que tener unas técnicas sólidas para hacer la cirugía cosmética, para brindarle el mejor resultado al paciente. A mí a veces me preocupa cómo se banaliza o se subestima la cirugía cosmética como que es algo muy sencillo, algo que te puedes hacer a la hora del almuerzo y ya en la tarde ya estás completamente recuperado. Me parece que es un poco temerario y irresponsable de ciertos médicos de estar subestimando la cirugía cosmética como que es algo sumamente sencillo. Cualquier persona lo puede hacer, cualquier médico lo puede hacer y eso no es así. Y esta es una decisión grande para las personas que quieren hacer esto, ¿no? Es una decisión Lo platicamos una vez que fuimos a cenar. De tu carrera lleva más de ¿cuántos años? ¿20 años? Bueno, básicamente para hacerme cirujano plástico yo tuve que estudiar casi que 7 años de medicina, escuela de medicina. Luego tuve que hacer una residencia de cirugía general de 6 años y luego tuve que hacer una especialidad en cirugía plástica de 3 años. Entonces saca tú la cuenta de cuánto tiempo me tomó para llegar a este punto donde puedas, exactamente. Y tuve que hacer exámenes muy rigurosos para ser certificado por la Junta Americana de Cirugía General y luego por la Junta Americana de Cirugía Plástica. Son exámenes escritos, son después exámenes orales donde ellos están haciendo una auditoría de tu práctica para ver si eres un cirujano plástico ético, para ver si has tenido complicaciones y si has tenido complicaciones, cómo las has manejado. Es un proceso bastante riguroso y eso es una cuestión que... Y debería de ser. Sí, debería de ser. Entonces, eso es una cosa que el potencial paciente tiene que informarse muy bien a quién le está confiando lo más importante, que es su cuerpo, su salud. Entonces, el paciente tiene que buscar que sea un médico, que sea un cirujano plástico certificado por la Junta Americana de Cirugía Plástica, que es la única junta o el único organismo aquí en los Estados Unidos que certifica a los cirujanos plásticos como cirujanos plásticos bien formados, académicamente bien entrenados, porque se habla mucho de que él es cirujano cosmético, y él es certificado o board certified en cirugía cosmética, pero ese board no es un board
que es reconocido. La única junta que es reconocida aquí en los Estados Unidos y en Canadá que certifica a los cirujanos plásticos es la Junta Americana de Cirugía Plástica o en inglés. ¿Y cómo se pueden dar cuenta alguien que esté en eso? ¿Cómo se puede dar cuenta que hay algún website donde se van? Básicamente tendrían que ir yo les recomiendo que vayan a 2 páginas web. La primera página web sería el American Board of Plastic Surgery o la Junta Americana de Cirugía Plástica, American Board of Plastic Surgery o la Junta Americana de Cirugía Plástica, donde ahí sale, ahí el paciente coloca el nombre de ese doctor. Sí hay un lugar donde se puede. Y la otra fuente sería the American Society of Plastic Surgery, of Plastic Surgery o la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, que ahí también todos los cirujanos plásticos que salen ahí agendados son cirujanos plásticos que son certificados por la Junta Americana de Cirugía Plástica. Esos serían las dos organizaciones que yo les recomendaría a cualquier paciente potencial que quiera hacerse cirugía plástica en este país, que vayan a esos recursos, por decirlo así. Porque sí, las personas están sanas físicamente, pero tal vez el autoestima lo tienen un poquito bajo porque quieren hacerse algo, quieren mejorarse, ¿no? ¿O estoy incorrecto en eso? Sí, que hay pacientes que tienen algún... se sienten inseguros con respecto a algo en particular de su cuerpo. Por ejemplo, una de las consultas, yo actualmente estoy en una práctica que se llama Des Moines Plastic Surgery, aquí en West Des Moines, y nos pueden buscar en la página web es DSM, dsmplasticsurgery.com. Y yo me asocié al doctor David Robbins, que es el fundador de la práctica, un cirujano plástico excelente y que tiene más de 20 años aquí sirviendo a la población de Central Iowa, y tuve la oportunidad de que él me invitó a unirme a su práctica, y estoy muy, muy contento y agradecido y orgulloso de pertenecer a esta práctica. Entonces, en esa práctica, por ejemplo, muchos pacientes que nos van a visitar son generalmente mujeres. Mujeres que han dado a luz, que han tenido hijos, y de repente después de la lactancia, de amamantar, y después de haber perdido peso, después del embarazo, tienen de repente los senos caídos, o tienen un poco más de piel flácida en la barriga, en el abdomen, entonces quieren de repente levantarse los senos, quieren de repente perder esa piel colgante en el abdomen, y entonces buscan una abdominoplastía, o que se llama aquí en inglés tummy tuck, porque el paciente la mujer quiere sentirse de nuevo revitalizada, quiere de repente ponerse un bikini, están muy conscientes de esa piel colgante, y están buscando una mejoría para su anatomía antes de que tuvieran el embarazo y los hijos. Entonces, o de repente un paciente hombre que viene porque tiene un poco de tejido detrás de los senos, lo que se llama ginecomastia, tiene un poco en los hombres los senos un poco grandes por problemas hormonales, y se sienten bastante conscientes, van a la playa o van al gimnasio y se sienten un poco tímidos, apenados. Entonces uno puede hacer cirugía para ginecomastia en el caso de los hombres, o por ejemplo están perdiendo el pelo, y en cirugía plástica también uno hace trasplante de pelo. Y son cosas que el paciente quiere mejorar. Pero en ese momento, lo que voy es de que en ese momento hay un poquito de vulnerabilidad. ¿Cómo se dice? Vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde tienen que tener cuidado en sus decisiones, ¿no? Porque obviamente tal vez una de los
cuestiones que se hacen es cuánto va a costar. Entonces, si buscas lo más barato, tal vez estás cometiendo un error porque lo más barato tal vez sea un doctor que no tenga las éticas necesarias, ¿no? Para hacer eso. Eso es importante, ¿no? Tener cuidado en esos momentos donde se está tomando la decisión es con quién ir. Correcto, eso es un punto 100% de acuerdo contigo, Abner, porque como te digo, esto es una gran decisión, hacerse cualquier tipo de cirugía es una gran decisión. Y cirugía plástica también es una decisión muy importante porque es tu cuerpo, es tu cara, es tu abdomen, es tus senos. Entonces, no solamente las consecuencias físicas y psicológicas, sino también se está haciendo una inversión. Entonces el paciente tiene que estar consciente de eso. Y en los países de nosotros hay un dicho, al menos en Venezuela hay un dicho que dice que lo barato sale caro. Ajá. Entonces el paciente, por estar tratando de abaratar costos, de repente va a un cirujano que a veces ni siquiera son cirujanos. Aquí han habido casos donde los que los han operado han sido dermatólogos o han sido médicos de emergencia o ginecostetras que hacen un curso de un fin de semana de cómo hacer liposucción y el lunes están promocionándose como cirujanos cosméticos. Entonces, obviamente, esos proveedores, por decirlo así, no van a cobrar tanto como un cirujano plástico bien entrenado, certificado. Entonces, el paciente va a ese proveedor y el proveedor le dice, no, pero yo soy board certified o soy certificado, pero ¿certificado por quién? Por la Junta Americana de Ginecostetricia. Están diciendo que son board certified, pero board certification ¿en qué? Entonces están, yo soy board certified, pero en medicina de emergencia o en cirugía general. Entonces hay un poco como que un poco de, están siendo, la palabra en inglés sería como misleading, no están siendo realmente honestos con el paciente en diciéndole cuál es el entrenamiento, en qué certificación, en qué especialidad tienen esa certificación. Entonces hay que tener, de nuevo, hay que ir a esas páginas web y verificar qué tipo de entrenamiento tiene el médico. Otra cosa que quería comentarte, que está relacionado a lo que estamos comentando del turismo médico. Que muchos pacientes de repente dicen, bueno, para abaratar costos me voy a ir a operar a otro país. Y hay que tener mucho cuidado cuando hacen eso, porque ¿qué cirujano están seleccionando en esos países? ¿Cuál es la calidad? ¿Qué credenciales también tienen? Por ejemplo, mucha gente se va a operar a otros países de uno, por ejemplo, México, Colombia, República Dominicana, inclusive se van a Turquía, se van a Tailandia. Yo tengo amigos que son cirujanos plásticos en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en República Dominicana, en México, en Turquía, que son excelentes. El mismo entrenamiento, la misma calidad que aquí en Estados Unidos. Y yo les recomendaría que vayan allá. Pero el problema es que muchos de los pacientes que salen de aquí a Estados Unidos van a estos países y no buscan estos cirujanos plásticos, que están bien entrenados, que están bien formados, sino que van a buscar a un cirujano plástico de dudosa reputación, que de repente no está bien formado, y entonces ocurren problemas. Entonces, el problema es de que invierten en el viaje, invierten en la cirugía en estos países, los mandan inmediatamente de nuevo para acá, para Estados Unidos, con una complicación, y entonces aquí ¿quién los va a tratar? ¿Quién les va a dar seguimiento? Entonces todo el ahorro que consiguieron yendo a estos países extranjeros, lo pierden cuando llegan para acá, y entonces tienen que ir a una sala de emergencia aquí a que les resuelvan el problema, tratar de conseguir un cirujano plástico local aquí en los Estados Unidos que se encargue de la complicación. Dispuesto también a hacerlo. Dispuesto, exactamente. Porque me dijiste que no, ¿verdad? Muchos no queremos porque uno no sabe qué complicación o qué procedimiento hicieron en ese país extranjero. Entonces, de repente uno puede también... es un riesgo para uno desde el punto de vista médico-legal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo le digo a los pacientes que
sean muy cuidadosos cuando, Ajá. cuando vayan a hacerse cirugía plástica en el extranjero y quién les va a hacer después el seguimiento aquí en este país. Sí. Entonces, aquí, si hacen cirugía plástica aquí en este país, sobre todo aquí en la ciudad, van a tener seguimiento. Si ocurre algún problema, se le daría seguimiento, se les resolvería el problema. Sí. En cambio, que cuando se van al extranjero o a otro estado, de repente que la gente se va a Miami, Ajá. tienen cirugía plástica en Miami y pasa algo y se regresan para acá, ¿quién se va a encargar de ellos? Entonces, hay que tomar eso en consideración. Sí. ¿Es adictivo la cirugía plástica? Como los tatuajes. Se pone un tatuaje uno. Para luego algunos pacientes pudiera ser adictivo. Para algunos Sí, pacientes están buscando, se hacen una cosa y después se quieren hacer otra y a veces no están contentos. Entonces, el cirujano plástico tiene que ser bastante acucioso, tiene que aplicar un poco lo que aprendí en la escuela de medicina en psiquiatría, de asegurarse que este paciente no tenga un trastorno que se llama el síndrome del cuerpo dismórfico. Okay. Que el paciente siempre, el problema no es físico, sino es un problema mental, que se ve que es feo o es fea, o de repente se ve que tiene la nariz grande. O sea, todo está en la mente. Entonces están buscando cada momento de hacerse más cirugías y nunca están contentos, y sería un error para un cirujano plástico no diagnosticar esa patología, ese problema, y seguir ofreciendo cirugía, porque el paciente nunca va a estar contento. Sí. ¿Y cómo empiezas para hacer eso? O sea, ¿cómo empiezas a observar eso? Ya es obviamente una vez y luego o quieren muchas cosas de una vez, o vienen muchas veces. Vienen muchas veces, o por ejemplo, en el examen físico, cuando uno los entrevista, dicen, no, que no me gusta mi nariz. ¿Pero que no te gusta la nariz? No, porque esta parte de la nariz, y cuando tú le ves el examen de la nariz la tiene normal, la tiene perfecta, o es 1 milímetro, 2 milímetros, por decirte un ejemplo, de que habría que subirle. Es decir, uno no es un robot, uno algo no es una máquina mínimo, y lo están describiendo como algo completamente desproporcionado, que casi que soy un monstruo. Hay que poner eso es una bandera roja cuando, por ejemplo, con pacientes que tienen ideas irrealistas de lo que uno como cirujano plástico les puede ofrecer. Entonces hay que tener, o por ejemplo, hay pacientes que dicen, mira, quiero que me hagas un mommy makeover, que significa levantamiento de senos con prótesis, y que me hagas un tummy tuck porque mi esposo, mi novio, está teniendo un affair con otra muchacha que es 20 años más joven que yo, y entonces yo quiero recuperar a mi hombre, y uno sabe que haciendo todo este tipo de cirugía, de repente esa persona, ese hombre, ese esposo, ese novio, igualito se va a ir con esta muchacha que de repente es 20 años más joven. Entonces la paciente va a invertir, y de repente, a pesar de que todo es una cirugía plástica excelente, está basado en una premisa que era recuperar al marido, recuperar al novio. Y si eso no ocurre, si el novio se va o el marido igual se va con esa amante, entonces la mujer es posible que se sienta descontenta porque por la cirugía plástica no puede recuperar mi relación. Entonces el paciente puede sentirse descontento a pesar de un excelente resultado, entonces te puede echar la culpa a ti. Sí. Entonces hay que tener y un poco de cuidado. Estas pláticas ustedes las hacen con los pacientes, y ¿cuál es la razón que lo vas a hacer? Porque sí, uno tiene que tener una entrevista y entender, y ahí hay que usar un poco como una mentalidad un poco detectivesca, o también sentir tu intuición, tu sexto sentido, porque todo es transferencia y contratransferencia. Cuando tú estás entrevistando a una persona, así seas médico o no, ¿qué feeling te da esta persona? Y a veces hay pacientes que me vienen y me dan un mal presentimiento, y digo, de repente no soy el mejor cirujano plástico para ti. Y digo, mira, no me siento cómodo, lo que tú estás buscando, no creo que te lo pueda ofrecer. O por ejemplo, una bandera roja para mí es cuando viene
un paciente y te dice, no, porque mi esposo o mi novio quiere que yo me haga esto. Ok. Entonces, eso es una bandera roja. ¿Por qué tú te estás haciendo esto? Porque esto es alguna cirugía que de repente es permanente en tu cuerpo. Sí. Pero tú realmente quieres esto Ajá. o es que te estás siendo forzado o no, porque la cirugía me la va a pagar mi novio o mi amante o mi esposo. Ajá. ¿Y qué pasa si después esa persona se va, te Vas a deja? estar contenta. Exacto, y tú no realmente la querías. Entonces tú también tienes que evitar problemas médico-legales en el futuro. Porque también la percepción de la persona de ellos mismos va a cambiar, ¿verdad? Claro. O sea, el cuerpo, la nariz, puede Claro. cambiar con un poquito de diferencia, te puedes sentir como una persona diferente. Porque eso influye en tu psique y también hay cambios físicos. Ajá. Entonces tú de verdad tienes que estar seguro de que esto es lo que tú quieres. No porque alguien te lo está imponiendo. Sí, o porque no, porque mi esposo quiere que yo tenga los senos más grandes, pero tú quieres que, pero tú deseas eso realmente. Por ejemplo, hace unas semanas una paciente que quería hacerse un levantamiento de los senos, pero el esposo no está contento. Entonces el esposo dice, pero a mí me gustan tus senos. Entonces entonces fue un momento medio incómodo en la consulta porque el esposo quería cierta cosa como que no me gusta como tal cual como tú te ves. Pero ella quería hacerse el levantamiento de los senos y eso es una cirugía y hay cicatrices. Entonces yo me sentí un poco incómodo porque, wow, eso es una conversación que tienen que tener ustedes antes de consultarse conmigo. Sí. Porque eso es una dinámica muy íntima entre marido y mujer. Entonces... Y la fuente de la juventud, el humano la ha venido buscando desde el principio de la humanidad, ¿no? O sea, si queremos no reversarlo, pero por lo menos detener la vejez. Sí, correcto. Un poco. Obviamente lo último que influye en eso es las redes sociales, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión sobre lo que influye la belleza en física de nosotros? Ahorita, ¿será las redes es lo único o es...? Es posible que las redes actualmente, si uno compara cómo era la existencia del hombre hasta hace, ¿qué digo yo?, 10, 20 años, no había Facebook, no había Instagram, no había una constante promoción de ideales de belleza en las redes sociales, en internet, en el teléfono, en la televisión. A cada momento nos están bombardeando de lo que es, entre comillas, la imagen ideal. Entonces, eso influye mucho en la autopercepción de millones de personas. Esa constante bombardeo o promociones de supuestamente lo que es la belleza. Pero la belleza yo pienso que es un concepto también interno. Pues. ¿Cuál es tu autopercepción? Sí. ¿Cómo te sientes tú internamente sin la influencia de lo que dicen los medios de comunicación o las redes sociales? Tú también te tienes que sentir bien contigo mismo, independientemente de lo que te estén tratando de inyectar la televisión o las revistas o las redes sociales. Eso es un concepto muy interno. Obviamente las redes sociales, la televisión, el advertisement juega con la inseguridad que puede tener cualquier ser humano, sobre todo seres humanos que son inducibles, que no tienen de repente unas buenas bases internas, un concepto fuerte de autoestima, de autopercepción, y son blancos fáciles. Pero uno lo ve en Instagram, que esos conceptos de belleza actualmente están alterados. Hay filtros, hay inteligencia artificial, pero eso realmente no es real. Eso son fotos que han sido alteradas. Han sido alteradas con un filtro, con inteligencia artificial, con maquillaje.
con el ángulo de la cámara. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando uno se trata de dirigir los conceptos de lo que es realmente una belleza basado en ese tipo de imágenes desvirtuadas. Y ahí es donde tal vez llegan pacientes con ustedes con expectativas no reales, ¿verdad? No reales. No podemos hacer eso. Exactamente. Pero sí hay una intersección en la cirugía y el arte, ¿no? Hay intersección. Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de eso, de dónde choca el arte y la cirugía. En el procedimiento quirúrgico como tal, uno tiene una idea de cómo debería lucir un tejido, por ejemplo, o una parte del cuerpo. Por ejemplo, hay estándares de belleza en ciertas zonas del cuerpo. Okay. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de un seno. Hay la posición ideal del complejo areola-pezón, del pezón. Tiene que estar, por ejemplo, a entre 19 y 21 centímetros de el manubrio de tu cuello, por decirlo así, sin usar términos muy, muy técnicos. Okay. La distancia desde el cuello hasta el pezón en el seno de una mujer debería ser entre 19 a 21 centímetros. Okay. Cuando una mujer ha dado a luz, ha amamantado, esa distancia, los senos se caen, porque el seno se agranda por la influencia de las hormonas, el amamantar. Entonces, después que el seno se regresa a su estadio normal, después que ha amamantado, la piel se ha vuelto un poco más flácida. Entonces, esa distancia, que era entre 19 y 21 centímetros, ahora está de repente en 25 centímetros. Ha aumentado, porque el seno ha caído. Entonces, ya uno tiene un punto de referencia cuando la mujer quiere que se le levanten los senos. Uno sabe que debería volver a colocar esa posición del pezón entre 19 y 21 centímetros. Entonces, uno ya tiene su idea en su mente, por mediciones, por estándares de belleza, de dónde debería estar el complejo areola pezón. Entonces, el arte sería, por decirlo así, hacer un procedimiento en la mama para volver a levantarle ese complejo areola pezón y el resto de la mama a esa posición particular. A ese específico nivel. Y manteniendo la belleza de la mama. Entonces hay técnicas que uno aplica para reconstruir o levantar ese seno de manera tal de que quede estéticamente bello. Entonces ahí se intersectaría la parte de la ciencia con la parte artística, de cómo hacer que ese seno vuelva a lucir bello en la posición adecuada. Sí, porque estás cortando a la persona, ¿verdad? Estás cortando, estás movilizando. Se va a hinchar, se va a Exactamente. moretones. ¿Cómo calculas de que sí va? Haciendo mediciones. Haciendo mediciones, tratando de que el seno vuelva a tener la medición y los diámetros que generalmente el seno ideal debería tener. ¿Cómo? Yo sé que es un poco técnico, pero uno tiene que seguir ciertos estándares que uno trata de imitar para que esa estructura en particular luzca lo más cosméticamente bella posible. ¿Cómo piensas que la Artificial Intelligence, AI, ¿está impactando la cirugía plástica en alguna manera o no? Sí lo está, lo está impactando, por ejemplo, en simulaciones de un antes y un después. Por ejemplo, el paciente viene a la oficina
y quiere hacerse una operación de la nariz que se llama rinoplastia, o por ejemplo quiere hacerse un aumento de senos. Entonces uno coloca la información del paciente, las mediciones del paciente, las fotos del paciente, y uno calcula cómo debería quedar el paciente después de la cirugía. Entonces uno coloca esa información en la computadora, e inteligencia artificial le da una simulación al paciente de cómo va a lucir después de la cirugía, para que la persona tenga una idea. Obviamente hay que decirle al paciente, esto es inteligencia artificial. Es decir, no te puedo garantizar. Es una idea de cómo vas a lucir después de la cirugía, pero no es que te voy a garantizar de que va a ser exactamente como lo ideó inteligencia artificial. Por ejemplo, inteligencia artificial también nos está ayudando a guiarnos en el diagnóstico de algún tipo de problema médico y en la posible solución. Suponte que para hacer una cirugía en particular, para un tratamiento en particular, vamos a poner un ejemplo hipotético, una reconstrucción de cáncer de mama, de cáncer de seno, después de una cirugía de mastectomía, de cáncer. ¿Cómo se hace para reconstruir? Entonces, hay diferentes técnicas, y inteligencia artificial, basado en todas las diferentes técnicas para este paciente en particular, te puede sugerir cuál es la mejor cirugía para este paciente en particular. Hay cirugía A, B, C y D. Pero en este paciente en particular, basado en toda la información bibliográfica que inteligencia artificial puede recabar, te puede sugerir, bueno, basado en todas las posibles complicaciones, estadísticas y cirugías que existen, para este paciente en particular, esta es la mejor. ¿Cómo se hacía antes sin eso? ¿Cómo lo...? Criterio propio, juicio. Okay. Uno igualmente tiene que tener su juicio. Inteligencia artificial te puede guiar, pero al final uno es el humano responsable que tiene que decidir basado con la información que uno tiene, su entrenamiento, experiencias previas. Y sí, obviamente, la información que te pueda aportar inteligencia artificial, uno decidirá. Pero inteligencia artificial es una excelente herramienta que te puede orientar, te puede dar un poco más de luz en casos más complicados, donde hay muchos tratamientos. ¿Y ya hay robots que hacen cirugías? Hay robots que hacen cirugías. Pero en la plástica, ¿cuál es el futuro de robots o inteligencia artificial? No, el futuro es brillante. El futuro es brillante. Actualmente se están haciendo cirugías plásticas reconstructivas, por ejemplo, en reconstructiva de cáncer de mama. Se está usando el robot. Yo tengo un amigo mío, de hecho, hicimos cirugía juntos en Michigan, y él es uno de los pioneros en estar usando el robot para hacer cirugía reconstructiva de seno. Entonces el futuro, y eso se va a seguir expandiendo actualmente en campos como cirugía general, campos como urología. El robot es fundamental. Va a tomar un papel grande ya lo está tomando. De hecho, la cirugía robótica, una de las especialidades que fue como el pionera en usar el robot fue urología. Porque hay una patología como es el cáncer de próstata, y la próstata está ubicada en una zona muy importante de la pelvis del hombre, muy cercana a los nervios que controlan la función sexual. Entonces, una de los grandes problemas, las grandes complicaciones que ocurrían después de cirugía de próstata para cáncer de próstata, donde se removía el cáncer, era que si bien se salvaba al paciente y se le removía el cáncer, el paciente lamentablemente perdía la función sexual, porque durante la cirugía se lesionaban esos nervios. Entonces, ¿cuál es esta cirugía otra vez? Cirugía de cáncer de próstata, prostatectomía. Wow. Okay. Entonces, con el robot es más fino, por decirlo así,
haciendo la cirugía. Obviamente el robot lo controla el cirujano, Sí. pero el cirujano, controlando el robot, puede resecar, quitar, por decirlo así, la próstata y conserva esos nervios que van a permitir la función sexual. Entonces, eso ha sido una mejoría. Revolucionario, ¿no? Exacto, ha sido una tecnología revolucionaria, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer de próstata a través del robot. Y eso fue, como te dije, comenzó en urología y los resultados han sido espectaculares. Entonces, y cáncer de próstata nomás le da a los hombres. Sí, así. Correcto. Entonces no hay que agarrar cáncer de próstata. No hay que. Y bueno, y siempre hay que. Todo hombre a partir de los 50 años tiene que visitar a su médico primario para que se haga. No el examen de próstata, que es un examen un examen un poco incómodo, pero al menos de que les hagan un examen de sangre para ver cómo están los marcadores de la próstata, el antígeno prostático, porque si está elevado, entonces eso sí habría una señal de que hay que investigar y hacer un examen, entonces sí, más profundo. Pero todo hombre a partir de los 50 años, si no me falla la memoria, obviamente yo no soy urólogo, pero creo que las regulaciones hablan de que a partir de los 50 años todo hombre debería acudir a su médico para chequearse su antígeno de próstata en la sangre. ¿Cuál es la cirugía más común? La que los pacientes o clientes que llegan a la clínica. Yo diría que aumento de senos con prótesis y el tummy tuck. Tummy tuck, ok. Abdominoplastia. Eso es lo más común. Senos y el BBL o el Brazilian, ese no. Aquí hasta ahora no lo he visto. Creo que depende de la región. Creo que es más común, por ejemplo, en ciertas regiones como Florida, Miami, de repente en New York, de repente en Los Ángeles. Me imagino que aquí habrá personas que les gusta el ¿Y eso lo haces tú? Eso ¿Lo hacemos en la clínica también. Ok. Lo hacemos en la clínica. Y me contabas de que ese es uno de los más riesgosos. Es uno de los más riesgosos. Sí. Es uno de los más riesgosos porque es una cirugía donde hay que hacerle liposucción que se llama 360, porque hay que hacerle liposucción en el abdomen, en los flancos y en la espalda para obtener grasa. Obtener grasa. Y esa grasa hay que inyectársela en los glúteos. Pero, y esa es la parte peligrosa. Inyectarse la grasa en los glúteos. Porque en los glúteos hay unos músculos. Y el problema es cuando se inyecta la grasa en los músculos. Eso es muy peligroso. Porque en los músculos hay venas. Y esas venas son de gran tamaño, de gran calibre. Entonces, cuando inadvertidamente se inyecta grasa dentro del músculo, una de esas, por decirlo así, cúmulos de grasa puede entrar en una de esas venas y esas venas llevarían ese cúmulo de grasa desde ahí, desde el glúteo hasta el pulmón, el corazón, y la persona muere. Porque las venas trafican en la sangre. La sangre. Acuérdate que, por ejemplo, todos hemos sido niños o todos hemos sido adultos que alguna vez hemos recibido una inyección en los glúteos, en la nalga. Sí. ¿Por qué la recibimos en la nalga? Porque la recibimos en la nalga, pero porque ahí está un músculo y ese músculo está lleno de venas y esas venas absorben ese medicamento que te está inyectando. Entonces, imagínate inyectar grasa en el músculo, esas venas los llevan al corazón y la persona muere. Las venas porque quieren que llegue más rápido, que cure más rápido, por eso es de que nos inyectan allí. Porque para que se absorba el medicamento y el medicamento, las venas lo llevan lo mueven rápido. Entonces se inyecta, cuando los accidentes ocurren es cuando accidentalmente se inyecta esa grasa en el músculo, porque hay que inyectar esa grasa entre la piel y la grasa que está por encima del músculo, pero el problema es cuando se inyecta muy profundo y el médico no se da cuenta y está inyectando en el músculo y entonces inadvertidamente y entonces ese cúmulo de grasa
lo absorbe una vena y va al corazón o al pulmón y la persona muere. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Y es inmediato o es inmediato. La muerte? Sí, paro cardíaco. Es una cosa aterrorizante. Oh, wow. Gloria a Dios, toco madera que a mí nunca me ha pasado, pero es un procedimiento que hay que tenerle mucho cuidado. Sí, Yo le tengo muchísimo cuidado y Ajá. respeto a esa operación. Yo creo que todos los cirujanos plásticos le tenemos mucho cuidado a esa operación. Y a mí de verdad que no me gusta cuando se trata de, una vez más, banalizar el BBL como que si es algo así que ni pestañez, que eso es algo normal y facilísimo. No, es una cirugía que hay que tener cuidado. Sí. Y por eso es de que hay que escoger a las personas con la educación y la historia y entrenamiento y acreditados. Y con mucho respeto a esa cirugía. A toda la cirugía hay que tener respeto. Sí. Pero en esta cirugía en particular hay que tener mucho respeto. Sí. Pues vamos a tener más pláticas, doctor, porque es fascinante el trabajo que hace y pues lo bueno es de que ya lo tenemos aquí en Des Moines. Aquí va a estar practicando su medicina, Sí, cirugía plástica, Dios mediante. Sí. Así que, ¿cómo se conecta la gente con usted? Básicamente, la página web de nuestra práctica es dsmplasticsurgery.com. Ahí me pueden buscar a mí o al fundador, el doctor David Robin, también excelente. Nos pueden buscar a nosotros dos. Yo me especializo, obviamente, en la parte de contorneo corporal, lo que es senos y abdomen, gente que ha perdido peso después de cirugía bariátrica o actualmente con las personas que están tomando estos medicamentos como Ozempic, que nosotros también lo ofrecemos en la clínica para que la gente pierda peso. Entonces yo hago contorneo de los brazos, obviamente. Porque queda la piel colgante en los brazos, en el abdomen, obviamente, en los muslos, obviamente. Gente que han perdido peso o mujeres que han tenido hijos, tienen la piel colgante, como te comentamos en el transcurso del podcast, levantamiento de senos, tummy tuck, ese tipo de procedimientos. Hay múltiples cirugías que hacen. Sí. Entre los dos. Exacto. Él también se especializa no solamente en estas cirugías que yo también hago, sino él también hace cirugía de cara. Él hace también mucha levantamiento de cara, facelift, levantamiento de párpados superiores, párpados inferiores. Él hace ese tipo de cirugías también. Ok. Pues vamos a poner la información de todas formas cuando publiquemos este podcast. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y estoy seguro que vamos a seguir en comunicación y platicando. Y ojalá pronto regresemos y hagamos el 2.0, la plática 2. Por supuesto. Muchísimas gracias una vez más a Abner y a Laura y a Ike que por invitarme a tu podcast, y muy agradecido. Ok, y pues nos vemos a la próxima. Compartan este podcast y comuníquense con el doctor si lo necesitan.